Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les traigo este modelito súper cute. Es un suétercito que está súper lindo y en la parte de arriba así es como luce. Está cerradito, así es que si te gustaría tejerlo que sea un poquito más escotado, tómenlo en cuenta. Y los videos anteriores se los dejo aquí abajo donde está el título. Dale clic en la palabra más. Por la parte del lado de la espalda lo he dejado así en alto. No se alcanza a ver, vamos a ver. Ahí está, miren. En la parte del cuellito está en alto, no le he dejado nada de escote. Y pues tiene el mismo tejido por la parte del frente y la parte de la espalda, ya que son dos partes iguales. ¿Qué les parece? Y en la parte de aquí de la manguita he dejado también así unos rombos que estén súper chulis. Y si te gustaría comenzar a tejerla, ya sabes, te espero desde el primer video. Lindo, fácil. ¿Comenzamos? Pues más bien, continuamos. Parte número 4. Quiero mostrarles hasta aquí. Ya como llevamos el proyecto, si se fijan, está súper chulis. Así es que si en casita te lo perdiste, amiga, te invito a tejerlo. Está bien, pero bien bonito. Ahí ya lo pueden ver. Y vamos a continuar con la parte de las mangas. Para esto yo ya tengo aquí mi marca de lo ancho que voy a necesitar yo las manguitas. Ahí en casita tú lo decides. Vamos a empezar aquí en esta parte donde está el marcador y cada quien le va a marcar lo que necesite. Esto ya es opcional. Yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y aquí donde está este espacio, ahí es donde yo voy a empezar. Paso, llevo la hebra hacia arriba, hago una cadena, 2, 3 y me voy a pasar dentro de este espacio y vamos a tejer 2 puntos altos. En el que sigue 2 puntos altos, los podemos dejar así o los podemos dejar así, miren, como lo habíamos hecho en la parte del cuello. A ti, ¿cómo te gusta más? Así, colocándolos uno en el centro y uno en el borde o los dos en el centro. Aquí paso, tejo uno y aquí el segundo. O en esta ocasión nos puedes dejar así los dos aquí y luego lo pones aquí uno y uno en el inicio. Uno y uno en el inicio. Y esto lo voy a hacer hasta llegar aquí, a la parte del centro. 1, 2, 1 y en el inicio el segundo, 2. Y como aquí se ve muy abierto, 1, a ver, 2, 1, 2, 1 y 2. Y esta blusita, amigas, 2024 me gustaría que tuviera muchos me gusta. Así yo voy a saber que este contenido les está gustando. Y entonces pues voy a empezar a hacer más blusitas. ¿Te parece? Ok, lo único que tienes que hacer es darle un me gusta a este video y dejar tu comentario. Y recuerda, yo soy Mari Rolón y estás en mi canal de Todo en Crochet. Ya vamos llegando aquí y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tejerle 1 y vamos a tejer 2
cadenas. Y luego me voy a pasar aquí a la mitad y hacemos un punto alto. Esto pues hay que perderlo por la parte de adentro, así nos tiene que quedar. Y luego empiezo aquí, 1, 2, 1 y 2, ¿sí? Hasta llegar a la parte del marcador, que también es donde está nuestro espacio, ¿sí? Entonces ahí es lo único que le voy a poner. No voy a hacer el punto otra vez, lo vamos a dejar así. Si gustan hacerlo, lo pueden hacer. Ojo, y ustedes ya saben cómo van a ir tejiendo. Podría ser una opción si quieren continuarlo con los rombos. Ya he llegado aquí, voy a hacer el punto número 37, ¿sí? Entonces me ha quedado de aquí, contando desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar aquí son 37, y del otro lado otros 37. Vamos a subirle así 2, 3 cadenas, voy a girar y voy a ir tejiendo. Este primer punto no lo voy a tejer, es el equivalente a las 3 cadenas. Continúo un punto así, uno por cada espacio, hasta llegar a la parte del centro. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer. Hay que tejer, amigas, para no aburrirnos, para no estresarnos, para no enojarnos, para estar súper relajadas. Recuerden que tejer es una terapia ocupacional que todos necesitamos. Y además es bien bello porque a través del tejido tú puedes compartir tu amor y tu cariño a tus seres queridos. Pero no solo eso, también puedes vender tus prendas o tus productos y traer dinero para tu hogar, para tu familia o para ti misma. Así es que los invito a tejer. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya llegamos aquí a la mitad, donde está la parte del cierre. Y me hacen falta estos 2 puntos, ¿ok? Ahí vamos. 2 cadenas, 1, 2 y en el número 3 voy a tejer un punto alto. Sobre las cadenas tejemos 2 y un punto alto. 2 cadenas, paso 1, 2 y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Entonces así, bueno, lo voy a colocar aquí. Ahorita lo voy a perder estos pedacitos de lana, amigos, para ya no estarnos confundiendo. Así me va a quedar. Voy a llegar hasta aquí. Quiero mostrarles, ya he terminado la vuelta, así es como está quedando. Ahora voy a ir por mi siguiente vuelta, que es la vuelta número 3. Voy a girar y lo siguiente que voy a hacer aquí en esta parte es paso el primer punto sin tejer y en el que sigue voy a hacerle punto alto sin terminar para hacer una disminución y cierro. Ahí está. Y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar hasta aquí. Miren, 3 puntos antes del espacio del centro, porque vamos a colocar en el centro un rombo. Entonces esto va a aplicar para todas las tallas, ¿sí?
aplicar para todas las tallas. Solamente tú le vas a poner, por ejemplo, si la quieres más amplia, la pones hacia acá, y si la quieres más pequeña, la pones hacia acá. Ahorita les voy a dar, tiene que quedar 22, 23, 24, sí tiene que quedarles como 40 puntos por lo menos en la manga, ¿ok? Por todo, o sea, 40 tomando en cuenta todo el espacio. De todos modos, ahorita les voy a decir. Voy a acercarme un poquito más. Ya hemos llegado aquí y estamos a donde está la mitad, que es el hombro. Hacemos 2 cadenas, paso 1, 2 y en el número 3 empiezo a tejer punto alto y hacemos 2 puntos altos sobre las cadenas. Continúo, ya serían 4, necesitamos 10, 5, 6, 7, aquí en las cadenas, 2, 8, 9 y 10. Ahí están los 10 puntos que necesitamos. 2 cadenas, paso 1, 2 y continúo tejiendo. Un punto alto por cada espacio hasta llegar a los últimos 3 de la vuelta. Y aquí pues estamos abriendo el rombo, ok, estamos abriendo el motivo. Voy a llegar hasta aquí, hasta el borde. Aquí ya estoy por finalizar y lo siguiente que voy a hacer es, tengo 3 puntos, 1, 2 y el del borde son 3. En este tejo una disminución, 2 puntos altos sin terminar y cierro. Y tejemos el punto del borde. Y las disminuciones yo voy a tejer ahorita 5 vueltas sin disminuir y luego vuelvo a repetir la disminución. Ahora hacemos 3 cadenas, vamos a girar y este primer espacio no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Me voy a pasar al que sigue, punto alto y así voy a continuar tejiendo hasta llegar nuevamente aquí, antes del espacio del rombo. Quiero mostrarles, aquí ya estoy por llegar a la parte del rombo. Me hacen falta estos 3 puntos, hago 2 cadenas, paso 2 puntos y en el que sigue empiezo a tejer punto alto sobre las cadenas. Ya sabemos que hacemos estos 2, ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 puntos. Si se fijan, es el mismo proceso, solamente que aquí este sería la vuelta 1, en este caso pues lo vamos a llamar como la vuelta 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y continuamos. El resto, como no va a ser aumento, nos vamos a ir tejiendo solamente un punto alto por cada espacio hasta completar esta que habíamos dicho que era nuestra vuelta 1, 2, 3 y 4. Así es que completo mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar esta que es 1, 2, 3, vuelta número 4. Así. Ahora vamos a subir 3 cadenas y vamos por la vuelta número 5, que habíamos quedado que ni aumentos ni disminuciones. Paso punto sin tejer, equivalente a las 3 cadenas, y comienzo a tejer así, 1 por cada espacio, hasta llegar 3 puntos antes de llegar al rombo. Ya he llegado donde está la parte del rombo, 2 cadenas, paso 2 y empiezo a tejer 22 puntos. Recordemos que aquí
son 3. El primero que se forma aquí arriba para que me sirva como pilar, 2 sobre la cadena y continúo. Llevo 4. Voy a tejerlos rápido porque ya sabemos de qué se trata. Solamente voy a ir tejiendo 1 por cada espacio hasta llegar a la parte de las cadenas. Tienen que ser 22 en total. Ahora sí. Y aquí en esta parte hacemos 2. Y aquí, listo. De aquí a aquí tienen que ser 22 puntos y continuamos con 2 cadenas. 1, 2 y hasta aquí. Entonces miren, por ejemplo, supongamos, pero no va a pasar, que quisiéramos saber cuánto es lo menos que tenemos que dejar. Serían aquí 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, que serían más o menos aquí la parte de este motivo. Ok, 32. Entonces yo voy a continuar así tejiendo hasta completar esta que es la vuelta número 5. Váyanlas anotando, amiguitas, porque va a ser repetitivo también. Ok, ¿qué les parece esta idea? ¿O les hubiera gustado que estuviera también toda llena de rombos? Yo digo que así va a ser más fácil para todas las tallas. Aquí ya estoy por finalizar esta que es la vuelta número 5. Tres cadenas, vamos por la vuelta número 6. Igual ya sabemos, ¿verdad, amigas y amigos? Pasar este primer punto sin tejer por el equivalente a las cadenas. Y voy a llegar hasta, en este caso, vamos a llegar hasta aquí, hasta donde están las cadenitas. Ya llegué aquí y vamos a tejerle 2 cadenas, 1, 2 y aquí. Todavía vamos a tejer relleno y llevamos 3, 1, 2, 3 y vamos a continuar hasta contar 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 hasta aquí. Ya que tenemos esos 13 puntos, hacemos 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y vamos a contar otros 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 cadenas, 1, 2. Amiga, yo creo que van a ser más. Les había dado un múltiplo, pero no van a ser más porque todavía nos hace falta una vuelta más de aumentos. Entonces ahorita los vuelvo a contar, ok, y no me hagan caso con la cantidad que les había dicho anteriormente, porque sí se van a necesitar obviamente más puntos. Vamos a continuar. De todos modos, pues nadie va a poder tejerlo así para adulto, ¿verdad? Con esas medidas, pero para que vean más o menos cuánto fue el equivalente al motivo. Voy a continuar. Ya hemos terminado esta que es la vuelta número 6 y vamos por la vuelta número 7. Hacemos igual 3 cadenas y yo me voy a ir tejiendo. Ay, ya se anda soltando aquí. A ver, ahí están. Paso y continúo tejiendo hasta llegar
3 puntos antes. Quiero mostrarles, ya he llegado hasta donde tengo este espacio. Hacemos 2 cadenas, paso 2 puntos y tejo el punto alto. Recordemos que estamos en la vuelta número 7 y aquí me hace falta ponerle 2 espacios a los lados. Entonces aquí voy a tejerle 13 puntos. 1, 2, en el mismo espacio hay que colocar el tercero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 hasta aquí. Y aquí me hacen falta esos 3 puntos. Hago 2 cadenas, paso 2 puntos y tejemos 4. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y continúo con 13. 1, 2 y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí está, miren cómo está quedando. Y de aquí hacemos 2 cadenas, paso 2 puntos y en el que sigue 1, 2 y 3. Ahora sí les voy a decir cuánto es lo menos. Ahora sí va en serio, porque esta ya es la última de aumento. Ya la que sigue tiene que disminuirse. ¿Va? Entonces son 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces si estas son la mitad y son 22, 22 y 22, serían 44 puntos, ¿sí? No podemos poner menos de 44 puntos para la parte de la manga. Ok, entonces de 44 en adelante, pero no menos de 44. Entonces ya voy a continuar. Aquí estamos tejiendo esta vuelta que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como no estamos haciendo la parte del aumento, amigas y amigos, recordemos que hasta dentro de 5 vueltas ya se puede hacer nuevamente una disminución. O bueno, si lo quieres aplicar antes también se puede. Terminamos las 7. Así es como va a lucir la parte de la manga. Y empezamos la vuelta 8. Ahí en casita, ¿están disfrutando del video? Yo espero que sí. Me gusta estarlos acompañando para que vayan haciendo el paso a paso. Entonces ya terminamos vuelta 7. Estamos corriendo la vuelta número 8. Y yo voy a continuar tejiendo hasta llegar, en este caso, hasta aquí. En esta vuelta vamos a empezar a disminuir. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelta 8. Empezamos a disminuir el rombo. Por lo tanto me voy a pasar y voy a rellenar aquí. Con 2 puntos. Y aquí. Así todo esto de punto alto. Hasta rellenar este espacio. 2 cadenas, paso 2 puntos. Y empiezo a tejer 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 cadenas, paso 2 puntos y continúo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta aquí. Miren, hacemos 2 cadenas, 1, 2 y continúo el resto tejiendo un punto alto, así por cada espacio, punto alto y punto alto. Entonces aquí ya es tiempo de empezar a cerrar el rombo. Voy a completar esta vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta y aquí tenemos disminución 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez toca disminución, ¿sí? Puedes hacerle 1, 2, 3, 4 disminuciones, la que tú necesites. Paso primer punto sin tejer, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Esta ya es nuestra vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta número 9. Continuamos hasta llegar a la parte de las cadenas. Voy un punto por cada espacio, amigas, porque si me ven que voy rapidito es porque solamente estoy poniendo un punto por cada espacio. Miren, ahora llegamos hasta aquí y nos pasamos, ¿verdad? Hacemos 2 puntos sobre las cadenas, el punto que es del pilar, y empezamos con 2 cadenas. Y ahora en esta ocasión necesitamos tener 22 puntos, 1, 2, y vamos a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2 cadenas. Me tienen que quedar estos 3 aquí. Paso 2 y en el que sigue tejo el punto alto. Donde están las cadenas hacemos 2 puntos altos y continuamos tejiendo hasta llegar a los últimos 3 puntos, porque en esta vuelta toca disminuir. Aquí ya estoy por finalizar, me hacen falta los 3 puntos y como toca disminución hacemos 2 puntos altos sin terminar, uno por cada espacio, cierro y punto alto, 3 cadenas, vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vuelta número 10. Primer punto paso sin tejer es el equivalente a las cadenas. En el que sigue, que es la disminución, tejo punto alto y así voy a llegar hasta aquí.